Ser podcast. Lo último de la guerra, lo último que sepamos, ha sido el bombardeo a una escuela que se utilizaba como refugio en Ucrania. El gobierno de ese país asegura que han muerto 60 personas. Así, con las noticias de las matanzas de la guerra, hoy se conmemora el Día de Europa. Es un día sagrado para los rusos que celebran su victoria sobre Hitler. El día en el que Putin exhibirá su fuerza con un desfile en Moscú mientras compara a los ucranianos con los nazis. Fue muy importante que anoche el propio canciller Scholz pidiera en su discurso ante los alemanes que nadie falsee la historia. Hoy es uno de esos días en los que conviene que tengamos muy presente la memoria. Hola, muy buenos días. A la espera de saber si Putin declara esta mañana oficialmente la guerra a Ucrania, lo que ha negado hasta el momento, lo que le permitiría movilizar a la población, lo más relevante está en ese ataque sobre una escuela usada como refugio y la condena de la comunidad internacional. Bayo. La Unión Europea habla del flagrante desprecio de Rusia por la vida de los civiles. El secretario general de la ONU se declara consternado por un ataque que es otro crudo recordatorio de la crueldad de esta guerra. El canciller alemán Olaf Scholz, como decías, ha acusado a Putin de querer someter a Ucrania y de falsear la historia. Sobre el terreno, las autoridades ucranianas temen que haya decenas de víctimas mortales. Entre 60 y 90 personas se escondían en esa escuela de Lugansk que servía como refugio antibombas y que ha quedado reducida a escombros. En Crimea, hoy se esperan conmemoraciones del Día de la Victoria. Ese territorio está bajo control ruso desde 2014. También se esperan en Mariupol desfiles militares, según la inteligencia ucraniana. Mientras la guerra sigue sobre el terreno, los países más ricos del mundo se articulan para dejar de comprar energía a Moscú. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El G7 promete un compromiso porque concreciones de momento no hay. Terminar con las compras del petróleo de Moscú, que es lo que prevé Europa en su nuevo paquete de sanciones para el que tampoco hay acuerdo de momento. Ayer se reunieron los embajadores de la Unión y aunque dicen que están dispuestos a avanzar en esa dirección, no consiguen la unanimidad. Hungría la está bloqueando. Además de la guerra, tenemos noticia de un naufragio en el Sáhara Occidental. 44 personas han muerto al hundirse la patera con la que intentaban llegar a Canarias. Yanire Alfaya, buenos días. Buenos días. Se trata de una nueva tragedia en la ruta del Atlántico. Como decimos, al menos 44 personas han fallecido ahogadas en la zona de Bojador cuando trataban de llegar al archipiélago. Según ha informado la ONG Caminando Fronteras, solo 7 de los cuerpos han podido ser rescatados y trasladados a la morgue, mientras que otros 12 migrantes que sí sobrevivieron a la tragedia habrían sido detenidos por las autoridades marroquíes. Además, se trata del segundo naufragio de estas características en un solo mes en la ruta del Atlántico. Esta mañana en El Abierto vamos a hablar con Inma Nieto, la candidata de la Alianza de la Izquierda Andaluza. Es la primera entrevista que concede desde que se confirmó un pacto que llegó, pero que llegó tarde. Los partidos no llegaron para registrar a Podemos dentro de esa coalición por las resistencias en la negociación que fue in extremis. Ahora lo van a intentar subsanar ante la Junta Electoral. Y aunque lo relevante es que fueran capaces de llegar a un acuerdo, el problema lo tienen en que llegaron tarde. Ana Fernández Vila. Sí, el Frente Amplio en Andalucía nace con serios problemas burocráticos y con la duda de cómo participará Podemos en él, pero todos celebran que aún así se trata de un primer paso importante para el futuro proyecto de Yolanda Díaz a nivel estatal, porque recupera a los de Íñigo Errejón y trasciende a Unidas Podemos. Según fuentes de la negociación consultadas por la SER, fue el equipo de la vicepresidenta el que llamó a Podemos el viernes para convencerles in extremis de que aceptaran como cabeza de cartel a Inma Nieto. Con este acuerdo, Unidas Podemos evita la ruptura, pero las tensiones del espacio han vuelto a quedar al descubierto, con duros reproches cruzados entre IU y Podemos. Fuentes de Izquierda Unida señalan que los morados han forzado al máximo la máquina para ganar posiciones en su pugna con Díaz por no quedar desdibujados en su proyecto. Y Podemos critica que IU se ha apoyado en Más País para marginarles. Pero todos tratan ahora de pasar página y entrar de lleno en una campaña que no se presenta nada fácil para la izquierda. La política está además pendiente de que Pedro Sánchez y Pere Aragonés pongan en sus agendas la reunión con la que Moncloa confía en que pueda bajar la tensión por el escándalo del espionaje con Pegasus. Y en el Partido Popular, hoy va a renunciar el senador por designación autonómica, cuyo puesto va a ocupar en adelante Alberto Núñez Feijóo, que podrá así debatir con Pedro Sánchez en la Cámara Alta. Aunque el nombre propio con el que empieza la semana es el de un chico de 19 años, del que esta mañana habla con asombro la prensa de medio mundo, es el tenista Carlos Alcaraz. Sampe. Titulares como Charlie eres buenísimo, bestial, campeón Alcaraz, bendecido o se corona con una final perfecta ilustran la gesta de Carlos Alcaraz, ganador del Master 1000 de Madrid, el tenista masculino más joven en la historia en ganar 3 top 4 del mundo en el mismo torneo. El segundo
segundo más joven en ganar 2 Masters 1000 después de Rafa Nadal, y venciendo a Zverev en la final más corta de la historia del Torneo de Madrid. Coleccionando récords, él simplemente dice emplear una receta. Me lo paso bien en pista, me lo paso bien jugando al tenis, ir al ataque, pegar golpes ganadores, dejadas, subir a volea junto con el público, me lo paso genial y eso es lo que intentamos en cada partido. Sobre todo pasártelo bien. No jugará en Roma para recuperarse de la lesión en el pie que se produjo ante Nadal. Su próxima cita, por tanto, será Roland Garros en 2 semanas y arranca este lunes como el tenista número 6 del mundo. Es lunes, es 9 de mayo. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Lo has dicho tú al inicio, es el Día de Europa este 9 de mayo y nos tenemos que ir al 9 de mayo de 1950 porque fue cuando se firmó la llamada Declaración de Schuman. El gobierno francés propone de placer l'ensemble de la producción. 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el entonces ministro francés de Exteriores propuso un eje franco-alemán para administrar los recursos de carbón y acero. Después se unirían más países, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Países Bajos. Ese acuerdo marcó el inicio de la Europa comunitaria que hoy conocemos. Y el tiempo, Sonia, empezamos la semana con calor. Sí, con temperaturas al alza en casi toda España. Vamos a ver termómetros en torno a los 30 grados ya en gran parte de la península, especialmente en el centro y el sur. Y atención a Canarias, donde se pueden alcanzar los 34 grados hoy. Y los cielos en general despejados. Puede llover ligeramente en los Pirineos y en el este del país, interior de la Comunidad Valenciana y el este de Andalucía y Baleares. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Ataques tan indiscriminados como el que les contábamos en portada, que dejan al menos 60 muertos en un colegio que servía de refugio en Lugansk, al este de Ucrania, muestran que la guerra está lejos de terminar. Y esto coincide en el tiempo con fechas muy simbólicas. Ayer, 8 de mayo, se cumplían 77 años del final de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria de Rusia sobre los nazis. Es el sonido de los homenajes este domingo en Francia, donde Macron llevó flores a la tumba del soldado desconocido en el Arco del Triunfo de París. Y en Alemania, el presidente Olaf Scholz ha acusado a Putin de someter a Ucrania y romper con ello la era de una Europa en paz. Un gesto significativo con el que Scholz intenta también acercarse a Zelensky después de mostrarse en contra del envío del armamento al país. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Cualquier otro discurso televisivo fuera del de Nochevieja supone algo insólito para un canciller. Olaf Scholz ha aprovechado la celebración de los 67 años de la liberación del nazismo para dirigirse a los alemanes y justificar el apoyo a Ucrania después de que, según sus palabras, la fuerza bruta vuelve a violar la ley en el corazón de Europa. Ha asegurado que en las últimas semanas Alemania ha tomado decisiones muy difíciles, pero que significan defender la ley y la libertad y estar al lado de los agredidos. Scholz ha subrayado su profundo convencimiento de que el presidente ruso Vladimir Putin no ganará la guerra. Ucrania se mantendrá y la libertad y la seguridad triunfarán, igual que la libertad y la seguridad triunfaron sobre la falta de libertad, la violencia y la dictadura hace 77 años. Frente a quienes critican su política exterior, el canciller ha dejado claro que se coordinará de la forma más estrecha posible con los aliados, se ocupará de mantener la capacidad de defensa de Alemania y que no hará nada que perjudique al país o a sus socios más que a Rusia. Tampoco tomará, ha defendido Scholz, ninguna decisión que convierta a la OTAN en parte de la guerra. Y la respuesta de Occidente sigue pasando por un aislamiento cada vez mayor de Moscú, y eso pasa también por dejar de depender de su energía, de sus materias primas. El G7 aprobó anoche eliminar de manera progresiva la compra de petróleo ruso. Es un compromiso conjunto, de momento sin plazos ni fechas. Estados Unidos ha anunciado además que prohíbe que las consultoras estadounidenses trabajen con clientes rusos y veta la venta de material audiovisual a los medios de comunicación con sede en Moscú. Esto en el G7, pero en Europa, Hungría ha impedido que salga adelante un nuevo paquete de sanciones. La Hungría de Orbán, el principal aliado de Putin en Europa, ha roto el consenso de los 27. No acepta la propuesta para imponer sanciones al petróleo que Europa compra a Rusia. Dice Orbán que no puede aceptar la propuesta sin más explicaciones, así que la Unión llega al Día de Europa con esta ruptura. Día de Europa marcado inevitablemente por la guerra. Sí, aprovechando esta fecha, Bruselas quiere acercar las instituciones a los ciudadanos y revisar los textos fundacionales de la Unión, algo que no es una tarea fácil. Hoy se reúnen en Estrasburgo los jefes de las instituciones. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Es a las 12, sí, en Estrasburgo, este acto oficial, cuyo interés pasa por confirmar si del debate que han realizado en todos los países cientos de ciudadanos y de organizaciones no gubernamentales, los jefes de las instituciones y Macron como presidente
presidente de turno de la Unión creen que es necesario la modificación de los tratados. Draghi es hasta hoy el único jefe de un gobierno europeo que así lo ha reclamado. Lo hizo ante el Europarlamento esta misma semana. Reformar el tratado, pero es un proceso bastante complicado. Hay algunos países que deben convocar referéndum, pero el bloqueo que impide de momento poner punto y final a las compras del petróleo de Rusia es justamente el ejemplo de que algo va mal a nivel europeo. Un debate, el de las sanciones, que a pesar de todos los discursos oficiales ensombrece este día europeo. Y otra guerra, la que estalló hace más de una década en Siria, deja una situación terrible para la población. UNICEF denuncia que ahora mismo se registra la cifra más alta de niños que necesitan ayuda. Una situación que ha llevado a la Unión Europea a convocar una conferencia de donantes para conseguir ayudas para la población. El encuentro empieza hoy también en Bruselas. Lidia Ramón. Sí, hoy está prevista la 6ª conferencia de donantes internacionales para Siria, organizada en Bruselas por la Unión Europea, en la que van a participar 37 países y 22 organizaciones internacionales. Esta vez no habrá presencia de Naciones Unidas, no acudirá esta vez debido a la invasión de Ucrania, un hecho por el que los sirios temen recibir menos ayuda de la esperada. Fuentes comunitarias esperan que se recaude al menos el mismo importe que el año pasado, cuando se alcanzaron los 5.300 millones de euros. Esto después de que este fin de semana UNICEF haya asegurado que la crisis en el país está lejos de terminar. Han señalado que solo en los primeros 3 meses de este año 213 niños han muerto o han resultado heridos y han denunciado que más de 6,5 millones de niños necesitan asistencia, la cifra más alta desde que empezara el conflicto en 2011. Desde entonces, más de 25.000 niños han perdido la vida. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Aquí en España empieza una semana en la que el Gobierno va a tratar de cerrar la crisis por el espionaje al independentismo. Y eso pasa, por un lado, por la investigación de los móviles del Ejecutivo, después de conocerse la intrusión en los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa. Las miradas están ahora mismo puestas en la directora del CNI y tanto Unidas Podemos como Esquerra piden responsabilidades políticas. Esto a la espera de la reunión entre Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès, reunión para la que, por cierto, todavía no hay fecha. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. No hay fecha, solo hay el compromiso que pactaron el viernes Pere Aragonès y Pedro Sánchez a las puertas de las jornadas del Círculo de Economía para verse en breve. En todo caso, el presidente asegura que una simple reunión con Sánchez no permitirá salir de la desconfianza actual tras descubrirse el espionaje. La mano derecha de Aragonès en el Govern, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, decía en una entrevista a RAC1 que una posibilidad es la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Si es la responsable final, doncs, en fi. Decía Vilagrà que si es la responsable final hay que verlo, a pesar de que ahora mismo no tienen esa información y que quieren que se sepa todo. Añade que esperan la asunción de responsabilidades y también cambios en profundidad en el Estado. A la espera de una resolución, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha anunciado medidas extra para proteger los móviles de los miembros del Gobierno. Y en Madrid hoy es un día clave en la investigación política del escándalo del supuesto espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Recordarán que fue uno de los primeros episodios que llevó al final de Pablo Casado como líder del Partido Popular. Este lunes es la última sesión de la Comisión Municipal que investiga ese supuesto espionaje y hay un testimonio que lo puede cambiar todo, el del que fuera coordinador de la alcaldía, Ángel Carromero. No tiene la obligación de ir, tampoco ha confirmado si lo hará, así que hasta despejar la duda hay cierta tensión en Cibeles porque su testimonio puede aportar nuevos detalles. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Sí, hay tensión, hay nervios en el equipo de gobierno de Almeida que todavía hasta ahora no tiene claro si Carromero aparecerá finalmente en la comisión que comienza a las 9 de la mañana, así que habrá que esperar para saber si aporta nuevos detalles, por ejemplo, los motivos de su dimisión, por qué dejó el cargo cuando se conoció este escándalo y si realmente hubo una tentativa de espiar a la presidenta madrileña. Vaya o no vaya, su turno será previo al del alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida será el último en comparecer este lunes en esa última sesión de la comisión. El alcalde recurrirá a los 2 informes independientes que descartan la implicación del ayuntamiento y al informe del Comité Ético de la Empresa Municipal de la Vivienda, desde donde supuestamente se conspiró para espiar a Ayuso, un informe según el cual no se ha podido demostrar ninguna acción sospechosa. Y hoy se vuelven a sentar en la mesa Gobierno y agentes sociales, todavía con los ecos del fracaso de la última negociación para subir los salarios.
Los sindicatos quieren incluir en los convenios una cláusula para incrementar los salarios de manera automática si los precios se disparan más de lo previsto. Los empresarios creen que esa condición no se puede asumir. Hoy la vicepresidenta Calviño va a retomar el diálogo con las dos partes, aprovechando una reunión que ya estaba prevista para abordar otros asuntos. Alejandra de la Fuente. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos pretende tratarlo durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social para el Plan de Recuperación, que ya estaba programada antes de que la mesa para la subida salarial se rompiera la semana pasada. En una entrevista para TV3, Calviño ha explicado que abordará cuál es la situación, cuáles son los retos que tienen en este momento complicado y cuáles son las razones por las que no han podido llegar a un acuerdo. Dicha reunión se celebrará a las 5:30 en el Ministerio de Asuntos Económicos. Y el indulto parcial para María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, está más cerca. Esta mujer fue condenada a 2 años y 4 meses de prisión por incumplir el régimen de visitas del padre de su hijo, al que acusa de abusar del niño. Ahora tanto el juez como el fiscal están a favor de dejarla salir de la cárcel. Pedro Jiménez. La Fiscalía y el juzgado que condenó a María Sevilla a 2 años y 4 meses de cárcel por ocultar a su hijo para no entregárselo a su padre han pedido el indulto parcial para que la presidenta de Infancia Libre pueda salir de prisión. Dicen los escritos a los que ha tenido acceso la SER que en los informes de la Guardia Civil posteriores a la sentencia no se observa incidencia alguna. Añaden que Sevilla ha consignado la indemnización de 5.000 euros por daños morales a su exmarido, a la que también fue condenada, y que con la rebaja de la condena se consigue el objetivo de que se produzca una adecuada reinserción social de la penada. Los informes, sin embargo, se oponen a retirarle la prohibición de 4 años para ejercer la patria potestad. Juez y fiscal consideran que el interés superior de su hijo queda garantizado con las visitas de María Sevilla en un punto de encuentro familiar. Ahora la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia. Y en Estados Unidos, el Partido Demócrata está maniobrando para tratar de mantener el derecho al aborto en todo el país. Han llevado un proyecto de ley al Senado que responde al borrador del fallo de la Corte Suprema que revocaría ese derecho. Isabel Fernández Pedrote. Ese borrador se filtró hace unos días y lo firma uno de los jueces que representa a 5 de los 9 magistrados del Tribunal Supremo. El escrito no tiene precedentes y tumbaría el derecho al aborto que se consolidó en Estados Unidos en 1973. Durante todo el fin de semana se han organizado numerosas manifestaciones a favor del aborto por todo el país y anoche intentaron incendiar la sede de una asociación antiabortista en Wisconsin. Los republicanos llevan meses endureciendo las leyes del aborto allí donde tienen mayoría, y una decisión que se conocerá definitivamente en junio. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.